mundo donde el sol caminaba por la tierra, donde los dioses estaban ocultos en piedras. Y ancestrales culturas dominaban los mares. Un mundo donde la muerte se transformaba en vida. Y los hombres se comunicaban con el universo. En este mundo, donde el espíritu del sol y las lágrimas de la luna protegían a los elegidos. Una mágica leyenda emergió para forjar el imperio de los incas. Destinado a ser una de las civilizaciones más grandiosas de la historia. Un imperio donde la inmensidad de mágicos lagos se fundía con ciudades nacidas de la tierra. Y los más valientes guerreros viajaban desde océanos desconocidos hasta fortalezas ocultas por la niebla. Perú, imperio de tesoros escondidos. 5000 años de historia que aún sigue viva. Buenos días, jóvenes. El día de hoy vamos a hablar acerca del poblamiento de América, el tema 1 del libro de Historia Universal. Vamos a empezar entonces con un pequeño recojo de saberes. Ya sabes que en el recojo de saberes no puedes revisar ninguna web ni revisar el libro, nada. O sea, vamos a imaginar que estoy evaluando y te estoy haciendo las siguientes preguntas. Entonces, lo que tengas, en este caso, la idea que tengas acerca de las posibles respuestas, vamos a tratar de resolverlo, ya jóvenes. Pero no te preocupes porque estos enunciados se irán resolviendo o despejando en el transcurso de nuestra diapositiva. En el continente americano viven 1000 millones de personas. ¿Pero sabes quién fue el primero? ¡Mira! Hoy vamos a estudiar algunas teorías sobre el poblamiento de América. Según los investigadores, el poblamiento de América debió llevarse a cabo hace 40.000 o 30.000 años. Existen varias teorías, pero la más aceptada es que estos pobladores cruzaron por el estrecho de Bering. Nosotros investigamos que la teoría más aceptada es la de Alex Rlica, que dice que el hombre americano procede de Asia y que el cruce por el estrecho de Bering pudo realizarse durante la era de la glaciación. ¿Encontraron alguna teoría que proponga un origen distinto? Sí, un investigador llamado Paul Rivet dice que si bien los primeros habitantes eran de origen asiático, luego se desencadenaron diferentes oleadas australianas y de pueblos melanesio-polinesios que ingresaron por el Océano Pacífico. Veo que investigaron mucho. Otro estudioso que se llama Méndez Correa reafirma estos postulados, pero dice que los australianos ingresaron a América por la Antártida instalándose en Chile. Profesor, ¿y en el territorio de México, cuándo llegaron los primeros pobladores? Se calcula que hace 22.000 años, grupos humanos provenientes del norte llegaron a México. Las principales actividades de estos primeros pobladores fueron la recolección de plantas y la caza. Eran nómadas y vivían en chozas o en cués. Existe un testimonio de estos pobladores a partir de los restos del llamado hombre de Tepexpan, que probablemente vivió hace unos 10.000 años. Ese fósil en realidad corresponde a una mujer adulta de aproximadamente 1,68 m. A partir del hallazgo del llamado hombre de Tepexpan,
se pudo saber qué tipo de herramientas y objetos usaban los primeros pobladores. ¡Wow! Yo no sería capaz de atravesar todo ese camino ni en bicicleta. Era otra época, Aulis. Antes, ser nómada era su estilo de vida. ¿Por qué será que se llama hombre de Tepexpan al fósil encontrado si en realidad era una mujer? Probablemente porque cuando hallaron el fósil no tenían modo de comprobar si era hombre o mujer, pero luego lo deben haber podido explicar. Mejor sigamos investigando. Aún quedan muchos misterios por resolver. ¡Uf! ¡Qué olor a pata! Recuerda bajar la app de Aula 365 y responde en los comentarios. ¿De qué parte del mundo nos ves? ¡Saludos! Hoy sabemos que el hombre llegó a ser tal gracias a un largo proceso. Primero recurrió a lo elemental para sobrevivir, que fue la recolección de frutos y el consumo de animales muertos. Luego evolucionó a cazador. Esto pone de manifiesto la contradicción entre el hombre y la naturaleza. El resto del medio geográfico debía ser resuelto con el trabajo humano, cosa que así ocurrió, como veremos ahora más adelante. Los hombres migran de un lugar a otro, buscando territorios donde asentarse para poder aprovechar sus recursos y de esta manera lograr la satisfacción de sus necesidades. Así podemos ver, por ejemplo, aquí el hombre viviendo quizás alrededor de aldeas, cerca de los valles o de los ríos, cazando, desplazándose, en este caso en la parte superior, desplazándose, buscando quizás o siguiendo animales para poder cazarlos. ¿Ya? Seguimos. En este sentido, el poblamiento americano es el resultado de la inmigración de bandas primitivas asiáticas hacia América, en busca de recursos para su supervivencia. Durante el Pleistoceno ocurrió varias glaciaciones o acumulaciones prolongadas de hielo. La última glaciación fue la de Wisconsin. Durante esta etapa, las especies de animales y plantas se adaptaron a un medio muy frío y algunas se extinguieron. Unas se modificaron su estructura física y otras emigraron. Estas alteraciones climatológicas provocaron en algunos la latitud de la Tierra, como por ejemplo en Asia la crisis de la cacería, y el hombre que habitaba en esta zona se desarrolló en las actividades de subsistencia, es decir, recolectar y cazar. El problema comenzó cuando las especies de flora y fauna se extinguieron. ¿Esto qué originó? Reducían e emigraban, causando una gran primera crisis para este ser humano. La Tierra hace 18.000 años. Es un mundo atrapado en el frío, en el punto álgido de la última gran glaciación. Tras decenas de miles de años, las nieves se han compactado, creando enormes glaciares. Enterrada bajo una capa de hielo de 1,5 kilómetros de grosor, está la Tierra donde hoy viven cientos de millones de personas. Debido al avance de los hielos, el nivel del mar ha bajado más de 100 metros. El lecho marino expuesto casi une Australia con el sudeste asiático. Japón forma parte del continente asiático. En Norteamérica, el hielo y los glaciares envuelven toda Canadá y el norte de Estados Unidos. La glaciación avanza y Alaska surge como una encrucijada de caminos.
En la costa del mar de Bering, el océano en retirada hace emerger un gran puente de tierra de 1500 kilómetros que une Asia y América. Por él, multitud de criaturas pasaron al nuevo continente. Era el génesis de una gran oleada de vida que inundaría las Américas. Al pasar a la antigua Alaska, las manadas de herbívoros encontraron ricos pastos y fértiles valles donde refugiarse. Pero tras ellos y procedentes de Asia llegaron los feroces carnívoros, tigres dientes de sable, osos gigantes y el mayor de todos los depredadores. Vinieron de Siberia en pequeños grupos, siguiendo las manadas, sin saber que estaban descubriendo un nuevo continente. Los cazadores se alimentaban de bisontes, alces, mamuts y de un tipo de reno salvaje llamado caribú. En la tundra, donde el frío no deja crecer la vegetación, la carne es vida. Durante la mayor parte del año es matar o morir. Los cazadores prosperan aquí durante milenios. Pero conforme la glaciación comienza a ceder terreno, se abren nuevos caminos hacia el sur y la mayoría se traslada con las manadas para colonizar aquellas tierras vírgenes. Sus descendientes se convertirán en apaches, sioux, aztecas, mayas, incas e indios de la Amazonia. Sin embargo, algunos grupos permanecen en Alaska. Para ellos, este es un mundo de fuerzas misteriosas y espíritus mágicos. La hipótesis autoctonista. Esta hipótesis fue planteada por el paleontólogo ítalo-argentino Florentino Armergino a finales del siglo XIX. ¿En qué consistió este planteamiento? Mantuvo una posición monogenista. ¿Qué quiere decir monogenista? Un solo origen para el ser humano, e indicó que el foco original de la aparición del hombre estaba ¿dónde? Aquí en América del Sur, como lo señala nuestra imagen de color morado. Señaló que las conexiones entre el plano angulado, que eran planos angulados, grupo de mamíferos parecidos al hombre, y el medio ambiente donde se desarrollaron, permitieron la aparición del primer ser erecto. Sin embargo, Armergino exageró al afirmar que estos restos pertenecían a la era terciaria. En esa época de Armergino, este planteamiento sufrió una serie de controversias entre los diferentes poligenistas de la época. Armergino negaba la hipótesis del hombre de Europa, en este caso considerado el más antiguo. Él enfatizaba e indicaba que el Homo pampensis o el hombre de la Pampa Argentina había aparecido en el terciario, antes de la era cuaternaria. Pero sucedió que toda esta tesis de Armergino se vino abajo cuando se descubrió que las capas geológicas donde Armergino había hallado estos restos correspondían al cuaternario y que algunos de estos restos no formaban parte de fósiles humanos, sino cráneos de animales que pertenecían a la época terciaria. Vamos a mencionar entonces también, por último, las nuevas rutas del poblamiento americano, o sea que no solo hubo hipótesis de la hipótesis oceánica, hipótesis australiana y la hipótesis asiática, sino también algunos mencionan acerca de nuevos hallazgos científicos. Por ejemplo, nos hablan de la hipótesis de la ruta costera. ¿Qué nos plantea esta hipótesis? Plantea como ruta para el poblamiento de América el uso de botes para bordear las costas del Océano Pacífico, desde Alaska hasta América del Sur.
Luego tenemos la hipótesis de la ruta del Atlántico. ¿En qué consiste esta ruta del Atlántico? Los hombres habían cruzado el océano Atlántico desde Europa. Para sustentar esta ruta se basan en la semejanza que existen entre las herramientas líticas encontradas en América del Norte con las encontradas en Europa. La megafauna en América. Megafauna quiere decir animal gigante. Estos grandes mamíferos de la Patagonia sobrevivieron a la caza, pero no al cambio climático. Durante centenares de miles de años, los mamuts, el gigantesco oso hocico corto, el león americano y los megaterios y algunos otros animales habitaron este planeta. Sin embargo, en unos pocos centenares de años, casi todas las especies de grandes mamíferos desaparecieron. ¿Qué acabó con la megafauna del Pleistoceno? Unos señalan que fueron los causantes de que desaparecieran el hombre. Otros indican que se desaparecieron debido al calentamiento global que se dieron en la Patagonia. Estudios recientes nos indican acerca de los fósiles que estos animales llegaron a convivir con el hombre. La extinción de la megafauna del Pleistoceno fue un fenómeno generalizado, aunque no se produjo al mismo tiempo en las distintas regiones del planeta.